Ahí está. Vamos a continuar porque vuela el tiempo y algo que yo no he mencionado, diapositiva de mundo de oralidad y también comunicando historias de la Biblia cronológicamente, no son mías, por eso no voy a subir al Moodle estas diapositivas porque son de otra persona que me ha dado permiso para utilizar en la clase, pero si esté buscándolo en Moodle, no va a encontrarla. Con la verdad, la realidad que este mundo tiene tantas personas de la cultura oral y nuestra manera de alfabetismo no funciona bien entre ellos, debemos considerar cómo podemos predicar, enseñar, discipular a personas en esas culturas. Tomando en cuenta, muchas personas en nuestra propia iglesia son así. Una de las varias maneras, si hay tiempo, yo voy a mencionar 3 maneras que podemos utilizar para enseñarles a ellos. Una de las maneras es semejante a lo que ustedes vieron ayer en la película con Mark Zuck. Es semejante a lo que vas a ver hoy día con otra película de un hermano que se llama Donaldo Richardson. Pero en Mark Zuck, esta película que hemos visto ayer, él estaba presentando la Biblia en la forma de historias, pero lo que él hizo fue contar historias explicando toda la información, es decir, él estaba contando y enseñando a la vez, explicando lo que estaba contando, historia por historia, de la creación hasta la resurrección. Eso es lo que hizo. No prefiero hacerlo así, y yo voy a decirles por qué. Pero entonces lo que estoy presentando es contar historias de la Biblia cronológicamente, es decir, en orden según tiempo, pero no en la forma que Mark Zuck hizo en la película. Y yo voy a explicar la diferencia. Vamos a ver. Pero debemos tomar en cuenta cada uno de ustedes que tienen hijos han contado historias a sus hijos, ¿no es cierto? Y usted entiende lo que funciona, los aspectos de una historia que a ellos les gusta, etcétera. Pero ellos quieren experimentar la historia completa. Es tiempo para dormirse. El niño quiere que usted lea una historia antes de dormirse. Ok, pero para hacerlo más rápido, usted está pasando por alto algunas páginas, ¿no es cierto? ¿Y qué dice el niño? No, usted está pasando por alto, esa es mi parte favorita o algo así, porque ellos quieren recibir toda la historia. Debemos tener cuidado contando historias con personas así en el mundo oral por la misma razón. Si hay tiempo, hermanos, yo quiero que ustedes hagan lo que yo voy a explicar, pero siempre personas me preguntan, pero hermano, solamente estoy en esta comunidad 15 días o 15 minutos. Usted está diciéndome que yo debo contar historias en vez de presentar a Cristo. Gracias, hermana. Gracias. A veces, hermanos, debemos hacerlo. A veces debemos predicar en una manera normal, pero no se olvide que su testimonio es poderoso también. Porque cuando usted está diciendo lo que el Señor ha hecho en su vida, ellos están escuchando y las experiencias, las emociones, conflictos, problemas que tenía usted antes de aceptar a Cristo, ellos también tienen esos tipos de problemas. Y ellos están sufriendo así y ellos están diciéndose, bueno, esa es mi vida. Pero usted cuenta cómo Cristo entró su vida, Él cambió su vida y cómo es su vida hoy en día.
y ese es muy poderoso. Entonces no pase por alto o menospreciar el testimonio tampoco. Pero cuando hay tiempo, ya hemos visto que es muy poderoso preparar su cosmovisión para que puedan entender la Biblia. Historias bíblicas, ¿cuáles? Ustedes son las personas de mi nueva cultura. Ustedes son el blanco de mi ministerio. Yo tengo 2 meses aquí en esa comunidad antes de regresar a mi planeta donde está. ¿Cuántas historias puedo cantar? ¿Cuáles son las historias que puedo contar? Imagínense, ¿cómo puedo discernir? Debemos pensar, hermanos, porque no debemos contar historias que no serían tan útiles en esa primera presentación de la Biblia, pasando por el tiempo historias que serían más poderosas entre ellos. Necesita conocer su gente, necesita conocer sus necesidades y por supuesto la Biblia, pero su testimonio, hermanos, de lo que el Señor ha hecho en su vida es poderoso. Y si no tiene tiempo para hacer todo lo demás, por supuesto, usted puede contar lo que el Señor ha hecho en su vida. ¿Qué quiere decir comunicando las historias de la Biblia cronológicamente? Es el uso de las historias bíblicas para enseñar la Biblia para que los oyentes puedan entender, recordar y repetir lo que les dije que es esencial. Si ellos ni pueden entender lo que tú dices, ¿por qué lo haces? Si ellos pueden entender, pero no pueden recordar al salir, porque lo que usted estaba diciendo era tan complejo, detallado y difícil, no sirve. Y si ellos pueden recordar la experiencia, pero no pueden repetir a otras personas, tampoco. Yo creo que no debemos evangelizar a una persona, discipular a una persona, enseñar a una persona. Yo creo que debemos evangelizar evangelistas, discipular a personas que pueden discipular, enseñar personas que pueden enseñar, para que el proceso continúe. Esa es la idea. Pero como les dije, si ellos no saben leer, este es su mundo. ¿Qué dice esto? No dice nada. Pero este es alfabetismo. Esas son palabras en el mundo de analfabetismo. Estadísticas del alfabetismo solamente tenemos en el mundo entre 25 a 30% del mundo que sabe leer en el nivel alto. ¿Según quién? Hermanos, según el gobierno mismo. Y muchos de los gobiernos son mentirosos. Aunque no lo sabe, lo siento mucho, pero los gobiernos del mundo son mentirosos en cuanto a la cifra de alfabetismo. ¿Por qué? Por la imagen. Ellos quieren decir al mundo que somos preparados. Claro. Pero ¿cómo? Porque, por ejemplo, yo quiero invitar, yo quiero atraer nuevas fábricas a mi comunidad, a mi país. Entonces estoy publicando en mi propaganda a todas las multinacionales. Sabe que tenemos 95% de nuestra población sabe leer, son alfabetos. Aunque no es la verdad.
Pero la gran mayoría no están mintiendo de la nada, están considerando los que votaron en la última elección son alfabetos. ¿Por qué? Porque hay que firmar su nombre para votar en muchos países. ¿Cuántos votaron? 85% de la población, señor. Ok, perfecto. Tenemos 85% de nuestra población que es alfabeto. ¿Por qué? Porque firmaron su nombre. O los que tienen cuentas bancarias, porque tienen que firmar su nombre. Y muchos gobiernos están midiendo así. Algunos gobiernos dicen que la persona que ha cumplido por lo menos el 4º grado es alfabeto. Aunque usted se fue del 4º grado hace 50 años y no ha leído ninguna palabra desde ese momento, ellos consideran que usted es alfabeto. Hermanos, la destreza, la habilidad, la lectura es algo que podemos aprender y perder en el futuro si no practiquemos, si no utilicemos esta destreza. En África, Sudáfrica, hay un hermano que se llama Heriberto Clem y él trabajaba en esa parte de África por unos 30 y pico años y se jubiló, se fue a Minnesota y ha sido un profesor en el seminario en Minnesota, pero en el año pasado se jubiló otra vez y creo que sigue con vida, pero él es un buen hermano. Él escribió un libro que se llama en inglés, o sería El arte de comunicación oral en África. Y en ese libro, él está describiendo un ministerio de alfabetismo que estaba pasando por las aldeas de su parte de África, enseñándoles alfabetismo. Y al llegar en una aldea hasta el nivel de 75% de alfabetismo, se fueron a otra aldea, otra comunidad, otra tribu para hacerlo de nuevo. Pero después de 5 años, regresaron para evaluar cómo estamos. ¿Cuántos siguen leyendo? En casi cada uno de las tribus, ellos habían regresado 100% a analfabetismo, es decir, una cultura oral, y nadie estaba leyendo. ¿Por qué? Porque la lectura no tiene nada que ver con nuestra vida. No hay mucho para leer. No, la lectura no es nuestra manera. Somos personas de relaciones, personas de la vida oral. No estamos haciendo lo que tú dices. Ellos aprendieron cómo arrancar una nave espacial. Ellos aprendieron todo lo necesario para arrancarla hace 5 años. Pero ellos no tienen su propia nave espacial. Ellos no lo han hecho por 5 años. Después de 5 años estoy preguntando a un hombre, entonces cuéntame, ¿cómo arrancar esta máquina? Nadie puede recordar detalladamente cómo es. Ciertamente no es una parte de su vida diaria. Es una destreza, es algo que a mí me importa mucho, pero a él no. No tiene nada que ver con su cultura, la manera de tomar decisiones, la manera de escoger líderes, la manera de dirigir la vida diaria, de sembrar sus plantas y para construir sus casas. La lectura, el alfabetismo no tiene nada que ver con eso, porque no es un valor alto entre nosotros. La literatura mía favorita para leer son biografías de misioneros. Me encantan. Yo aprendo mucho. Es una manera para discipularse.
se la recomiendo a ustedes, hermanos. Es muy poderoso. Es como ver cristianismo con piel. Cómo el Señor está formando y ayudando a personas en las pruebas más difíciles de la vida. Este tipo de literatura les ayuda mucho. Pero uno de las categorías de biografía misionera son las historias de traductores de la Biblia que han pasado toda su carrera como adulto traduciendo la Biblia en una aldea y después de pasar 25, 30 años haciéndolo, ellos siempre dicen, el tema es así, que se puede ver repetido. Ellos dicen, el día más feliz en toda nuestra vida fue el día cuando entregamos una Biblia completa, cumplido, a la comunidad. El presidente estaba presente, el presidente de nuestra agencia misionera, todos los misioneros, todo el mundo estaba bailando en sus maneras tradicionales. Ese fue un día precioso. Nos jubilamos, regresamos a nuestro país y después de un par de años, los hermanos nos dieron el regalo de un boleto para regresar y visitar a nuestro pueblo otra vez. Entonces regresamos y el tema continúa, que se ve repetido. El día más triste de nuestra vida fue el día de regreso, al ver todas las Biblias, aún en cartones, en la bodega todavía. Nadie estaba leyendo las Biblias. Muchas personas habían aceptado a Cristo por las décadas. Algunas personas estaban asistiendo a la iglesia, creciendo en Cristo, pero no tenían un valor alto de la lectura. Por supuesto, ellos habían aprendido alfabetismo, porque esa fue una parte de traducir la Biblia. Pero hermanos, es otro paso. En alguna manera, dar o entregar o regalar un valor alto de alfabetismo a un pueblo que nunca jamás han tenido en sus miembros este valor. Mi papá nunca jamás ha leído una palabra, tampoco mi abuelo, tampoco mi bisabuelo, ellos dicen. ¿Por qué quiero leer yo? ¿Por qué no nos sentemos y usted puede contar una historia de la Biblia? Eso es lo que preferimos. Ellos estaban continuando en cristianismo, pero no estaban utilizando esas Biblias. Hay que pensar en sus iglesias. Tenemos hermanos, estudiantes, al graduarse, ellos se van a su ministerio después de 1 año, 2 años, ellos están en el campus otra vez hablando conmigo y ellos me dicen, profe, yo creo que algunos de los diáconos en mi iglesia ni son cristianos. ¿En serio? ¿Por qué? Porque siempre estoy regalándoles esos libros pequeños de teología, de un tipo de cristianismo que yo quiero que todos lean para que podamos discutir en nuestras reuniones semanalmente o algo así. Y ellos no leen los libros. No pueden ser cristianos si no quieren leer libros de teología. Y siempre les digo, hermano, hay muchas personas, granjeros, hombres de negocios, padres de la familia, ellos o no saben leer o no leen porque les cuesta mucho. Ellos tienen mucho que hacer. Es posible que ellos lean la Biblia para prepararse para enseñar una escuela dominical o algo así, pero no tienen tiempo para leer libros. A ellos la lectura de libros no les importa tanto como le importa a usted. Y no puede medir el cristianismo de otra persona por su cantidad de lectura. Entonces debemos considerar, hermanos, que en el alfabetismo hay muchos países que dicen que tienen alfabetismo alto, pero en la realidad no es así. Y los que quieren trabajar con los musulmanes. En los musulmanes no hay mucha formación en la población afuera de las ciudades. Y el gobierno mismo admite que nuestro país
solamente tiene, perdón, solamente tiene 20% de la gente que sabe leer. Y el gobierno mismo admite. Entre las mujeres, aún peor. Algunos países, 0% de las mujeres saben leer. Estaba hablando con los misioneros anoche que pertenecen a Alcanzando y Capacitando en una reunión y estuvimos hablando de las hermanas Quichua en Ecuador, en la sierra. Los hombres que son pastores, ellos saben leer un poquito. Ninguna de las mujeres saben leer ni una palabra. Y esto afecta su manera de comunicarse y recibir enseñanza. No podemos, una población donde no hablan nada, no leen nada, yo no puedo repartir folletos evangelísticos. Y muchas personas se van en viajes misioneros con muchos folletos y están en la esquina repartiendo sus folletos. Y qué emocionante, porque esa mujer se sentó inmediatamente y empezó a leer ese folleto. Ella no estaba leyendo, estaba mirando los dibujos en ese folleto. Nunca jamás había visto una palabra escrita, por eso estaba mirando, pero ella no sabe leer. Necesitamos pensar en ministerio en el mundo árabe. Los que quieren ir solamente mujeres pueden ministrar entre mujeres en esa parte del mundo. Entonces, hermanas, si ustedes quieren ir para trabajar con mujeres en el mundo árabe, no debe pensar en enseñando como hacemos nosotros, porque son casi 100% analfabetas. Retención, ellos no pueden recordar nuestra manera de enseñar. Es posible que puedan entender lo que digo, pero no pueden recordar lo que digo, porque no es la forma que tiene sentido. Hay un hombre erudito, sigue con vida, pero muy delicada su salud en estos días, que se llama R.C. Sproul. R.C. Sproul es un teólogo precioso, pero él asistió a la universidad en Holanda sin conocer el idioma, sin saber nada del idioma. Y él compró 2 libros teológicos de teología, 2 tomos, para estudiar el idioma, traduciendo cada palabra, escribiendo en su cuaderno la palabra que encontró y ese significado. Otra palabra, no conozco tampoco. Así fue por 2 tomos de teología de ese tamaño. Al terminar con los 2 tomos, él tenía el idioma suficiente para asistir clases y para escuchar al profesor. Y en este contexto del clase fue más fácil aprender lo que él estaba diciendo, por lo menos el tema de la clase de hoy. Pero al entender el tema de la clase de hoy y llegar a casa para decir a los demás lo que el profesor dijo, es otro asunto. Porque yo sé el tema, pero yo no creo que no puedo explicar precisamente el argumento que estaba dándonos. Aunque casi entendí, pero no puedo repetir. Así son cuando aprenden de nuestra manera. Y mire, esta cifra de analfabetismo de los gobiernos oficiales. En algunos casos son mentirosos. Por ejemplo, aquí en Ecuador ellos dicen que 10% de la población no sabe leer. Pero hermanos, la mitad de la población es quichua y 80% de los quichuas son monolingües, es decir, solamente hablan quichua, no leen nada. Y muchas personas de la cultura mestiza no saben leer porque son campesinos y etcétera y no leen. Entonces, ver no es la verdad.
Pero mire lo que admiten países islámicos. Senegal, 90% de la población, el gobierno dice, no sabe leer. Egipto, otro país islámico. Nigeria, otro país islámico. Entonces, en el mundo no alcanzado, en el mundo más difícil para ministrar, hay otra barrera, hay otro problema. ¿Cuál es? Analfabetismo. Nuestra manera para predicar, aprender, discipular, formar pastores, etcétera, no funciona entre ellos. Usamos historias en esta forma que estoy enseñando en ese momento, porque es el método preferido de la gente con que estamos ministrando. Eso es lo que hacen los Yanomamo en sus hamacas, cantando. Su manera de comunicarse es historias. En Uganda o Kenia había un problema, había dos políticos en una lucha de palabras, pero estaban utilizando su región donde eran políticos, senadores o presidentes, sea que sea, como el campo de guerra. Y el periodista estaba hablando con un hombre en una de las aldeas. Y él le preguntó, ¿qué piensa de esta discusión, argumento, lucha que se ve en las noticias hoy en día entre esos dos políticos? Y el africano dijo, cuando dos elefantes pelean, el césped recibe el daño. Y el periodista dijo, gracias, porque él entendió perfectamente. Para algunos de nosotros no tiene sentido, pero todo el mundo por ese proverbio entendió lo que decía. Que la gente del mundo o de la población, ellos sufren cuando los gigantes políticos pelean. Esta fue su manera para ofrecer su opinión. No es nuestra manera para enseñar, para predicar, etc. Utilizamos historias porque estas historias no estamos inventando, tampoco yo he leído en una novela ni nada así, son de la Biblia. Estamos utilizando historias de la Biblia para comunicar la verdad que ellos deben conocer. Y estamos contando esas historias en la forma cronológica, secuencial. En el principio, después, una nueva novela. Usted acaba de comprar. Tiene 25 capítulos. ¿Cuántos de ustedes van a leer capítulo 23, después capítulo 2, después capítulo 12, después capítulo 1? Porque no tiene sentido. Es una locura. Igual, hermanos, cuando estamos contando hoy día la historia de Jesús, mañana la creación, después Pedro predicando en el Areópago, o pasado mañana y después estoy enseñando del diluvio. Y muchas personas en nuestras iglesias han oído las historias por toda su vida, pero hasta ese momento no entienden el orden. ¿Es Moisés antes o después de David? Abraham y Daniel y los leones, ¿cuál ocurrió primero y cómo se relacionan esas dos personas? Eran hermanos, ¿no es cierto? Muchas personas no entienden cómo funciona y olvídeselo en cuanto a las
culturas orales, porque ellos no han oído la narrativa redentora. No han recibido nada de esto, nunca jamás en la vida, solamente pedacitos de la Biblia. El uso de historias mira al pasado en un repaso, pero nunca salta al futuro. Por ejemplo, al empezar o al terminar con la historia del diluvio, yo no debo decir, hermanos, algún día yo voy a contar la historia de Pedro y Pablo y lo que ellos hicieron en X lugar o etcétera. Yo no voy a hacer esto, porque no debo anticipar capítulo 23 de la novela hasta que hemos desarrollado la historia. Entonces, aunque nos cuesta no presentar a Cristo el primer día, debemos esperar hasta que ellos entiendan el trasfondo, o hasta que tengan una plataforma, o hasta que ellos tengan el fundamento antes de construir el edificio. Eso es necesario, pero debemos hacer el repaso. ¿Por qué? Porque la repetición es la mejor maestra. Necesitamos, y yo voy a demostrar o contar cómo hacer esa repetición ahorita. Pero los principios básicos, estamos escogiendo historias basadas en las verdades universales que se debe comunicar. Por ejemplo, todo el mundo necesita entender de dónde es el mundo, de dónde es el pecado, qué piensa el Señor del pecado, qué ha hecho el Señor para proveernos una solución. Hay muchas verdades. El Señor odia el pecado. El pecado nos separa de Dios. Cosas así debemos comunicar a cada cultura. Entonces, estamos escogiendo historias que van a jugar muy bien con esa cultura y su cosmovisión cultural. Estoy escogiendo las historias correctas, apropiadas, precisas, pero ¿cómo sepa cuáles son? Hay que conocer la cultura. Hay que conocer lo que ellos creen. Por eso es necesario, es esencial y vale la pena estudiar la cultura para entender quiénes son. Lo que Mark Zuck hizo ayer en la película. Él entendió su mito de origen de los dos pájaros. Y todo lo demás. Y él estaba utilizando sus propias creencias en la enseñanza de la Biblia para evitar la trampa de sincretismo y para corregir lo que ya creían. Por ejemplo, en un grupo donde tienen muchos dioses o tienen otro Dios que están adorando. Si no he estudiado la cultura, yo no sé si tienen dioses o no. Solamente estoy enseñando cristianismo de la fe y mensaje de los bautistas como si fuera el corazón de cada persona pizarrón blanco. No puedo hacer esto porque ya tienen una religión. Pero al darme cuenta de que ellos tienen otro Dios que están adorando y muchos quieren aceptar a Dios también. Es posible que cuando estoy contando las historias, yo debo incluir la historia de Monte Carmelo y los profetas de Baal. Y lo que el Señor está enseñándonos en esta historia, que Él no comparte su gloria con otro Dios. Y Él no permite que adoremos a otro Dios y a Él también. Y yo cuento esta historia y el mundo entiende, Él está hablando de nosotros con esa historia. Pero yo necesito estudiar la cultura antes de escoger las historias adecuadas. Las historias se escogen según los puentes y barreras que se encuentran en la cosmovisión de una cultura. Vamos a ver un buen ejemplo
Entonces yo no voy a explicar mucho de esto en ese momento. Me imagino que después del almuerzo vamos a ver un video de un hombre que entró otra tribu de caníbales en Papua Nueva Guinea misma. Don Richardson. Y él encontró una barrera muy grande, pero también un puente que él podía utilizar para llegar a la cosmovisión de la cultura. Hay que usar historias bíblicas para proveer una Biblia oral a las personas de la cultura para que la gente pueda compartir las mismas historias y verdades con otras personas en su propia cultura. Cuando digo Biblia oral, hermanos, no se olviden lo que ya les dije. Yo tengo una perspectiva alta de la Biblia escrita. Yo creo que ellos necesitan y merecen una Biblia en su propio idioma y personas que pueden leer e interpretar esa Biblia. Salud. Pero en el principio, ellos no tienen la Biblia escrita. Por eso estoy dándoles la colección de historias en la forma cronológica para que tengan una Biblia oral. Entonces no tengan miedo, no deben salir diciendo a él no le gusta la revelación que tenemos, él no ama a la Biblia ni nada así. Sí, ese es el fin del proceso. Pero el primer paso es compartir una Biblia oral en una manera bíblicamente fiel, pero culturalmente apropiada. Es necesaria. El uso de las historias es contar la historia con poca explicación o predicación. Y esta es la diferencia entre lo que estoy diciendo con lo que vimos ayer con Itao. Lo que Mark y los misioneros de nuevas tribus hacen es lo que él hizo. Él empezó hablando de la creación y él estaba hablando de caída en pecado y él estaba explicando por qué pasó, lo que hemos aprendido de la teología de esa historia. Por ejemplo, cuando él estaba contando la historia de Abraham e Isaac, él tenía en la mano un juguete de niños de una oveja. Porque entre las culturas de Papúa Nueva Guinea, ellos no tienen, el único animal silvestre es un chancho, ¿cómo se llama chancho aquí? Cerdo. Los quichua dicen cuchi. Entonces solamente tenían cuchi. Pero cuchi es o cerdo o chancho, o sea que sea, es el animal inmundo entre los judíos. Entonces, él no debe decir que Cristo es el animal inmundo. Por eso, cuando él llegue a Cristo y la comparación de Cristo como Cordero del Señor, él tiene que inventar un animal algún día. Entonces, él tenía esta oveja para explicarles, este es un cordero, esta es una oveja, y etcétera, etcétera. Y él estaba enseñando qué es y por qué es, y etcétera, mientras estaba contando la historia. Ese es el problema. Si lo hago, ¿cómo sepan ustedes cuáles son las palabras mías y cuáles son las palabras del Señor? Es una mezcla. Claro, necesitamos hacer una pausa
para explicar algunas cosas, pero debemos hacer una pausa y explicar algunas cosas. Algunos aspectos de la Biblia no existen en varias culturas. Por ejemplo, tenemos, tanto en español como en inglés, tenemos 7 colores del arco iris, ¿no es cierto? Tenemos rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul, índigo y violeta, púrpura. Pero tenemos esos 7 colores. Algunas culturas solamente 6, porque verde y azul es el mismo color. Algunos, como los Shona en Zimbabue, tienen 4 colores. Y el primer nombre y el cuarto nombre son iguales, idénticos. Y solamente en el contexto el oyente puede discernir a qué color usted está refiriéndose. Algunas culturas tienen 2 y no son colores, más bien dicho es mojado y seco. Ya, esa es la idea. Entonces, usted está ministrando en esa cultura. Ellos tienen mojado y seco. Pero usted está traduciendo Isaías 1:18. ¿Quién me puede leer rápidamente? Isaías 1:18 o de memoria. Luego dice Jehová, y estemos a cuentas, si tus pecados fueran como rojos como la grana, vendrán a ser blancos como la nieve, y si fueran como el carmesí, vendrán a ser como blanca la lana. Ok, ellos no tienen rojo, no tienen carmesí, no tienen blanco, no tienen nieve. ¿Cómo va a explicar ese versículo? Hay que hacer una pausa para explicar. Cuando la Biblia dice que el séptimo día, muchas culturas en la selva no tienen números más allá de 3. Porque en su mundo no necesita más de 3 números. Y en cierto sentido no son 3 números individuos. Ellos tienen, este puede decir 1, 2, etc. Entonces yo necesito averiguar lo que ellos tienen. Como hablando de los quichua, no tienen una palabra gracias. Algunas culturas no tienen la palabra perdón. Entonces, a veces, hermanos, necesitamos hacer una pausa para enseñar algo que no tienen. O como ya mencioné en cuanto a las culturas matriarcas. Yo debo hacer una pausa para decir, ok, antes de hacer esta lección hoy día, yo quiero explicar algo. Entonces, la diferencia entre lo Mark hizo en la película y lo que sugiero yo es así. Lo que hago yo es, déjeme decir una cosita más y yo voy a darles una ilustración. Pero debemos estudiar la gente, su cultura. Debemos identificar verdades, leyendas, mitos de origen, etc. Debemos identificar cuáles son los puentes que podemos utilizar, como ellos ya hacen sacrificios. Y ellos ya tienen una idea de pecado. Yo puedo utilizar. El Señor no ha dado a ninguna cultura en el mundo sin dejar testimonio. Es decir, hay algo en esa cultura que podemos utilizar como analogía para comunicar la verdad. Barreras pueden ser religiones que ya existen, pueden ser riquezas, puede ser que los hombres tienen su esposa y 4 novias. Y al oír su enseñanza, ellos entienden que para aceptar a Cristo o permitir que una iglesia esté aquí en nuestra comunidad, necesitamos despedirnos de las novias. Esta es una barrera en su cultura. O yo no puedo tomar alcohol si acepto a Cristo. O yo no puedo hacer X cosas si acepto a Cristo. Esa es una barrera. Pero les aseguro que hay un puente que podemos utilizar para traer la verdad a ellos en una manera que ellos entiendan. Debemos leer la Biblia
con corazón abierto preguntándonos, ¿cuál historia puede tratar los asuntos que yo he visto en esa cultura? Y esa es la manera de discernir. Usted tiene, imagínese, su propia iglesia, donde ya está en ese momento. Haga una lista con 2 columnas. En ese lado, usted está alistando todos los asuntos, los problemas, los desafíos, los pecados, los líos en su iglesia. Y en este lado, usted está pensando en la Biblia, imaginándose cuál historia de la Biblia trata ese asunto. ¿Cuál historia en la Biblia puedo contar para tratar este asunto? Y al considerar todos los asuntos y todas las historias bíblicas, usted puede poner en orden cronológico todas las historias bíblicas para tener la lista de historias que usted va a presentar. Las verdades básicas, y no es una lista exhaustiva, hermano, esas son unas ideas de los temas que usted debe tratar en sus historias, en historias que enseñan, por ejemplo, es tiempo para, no es tiempo para eso. Historias que enseñan Dios actúa en la historia y se comunica con el hombre, etcétera, etcétera, etcétera. Y al ver esas verdades, ustedes pueden imaginar, ¿cuál historia de la Biblia puedo contar para comunicar esta idea, o esta idea, o esta idea? Y todo el mundo puede pensar en una historia que en la historia misma se ve la enseñanza que estoy enseñando en ese día. Para prepararse, decimos que usted debe revisar la lista de asuntos culturales y las historias bíblicas que va a presentar, y de vez en cuando puede revisar y afinar su lista de historias. Yo pensaba que fue una buena historia para contar, pero ya veo que no será mejor. Yo voy a borrar esta historia de mi lista y yo voy a poner otra historia en su lugar, etc. Usted puede cambiar de vez en cuando, evaluar y poner nuevas historias, preparar sus lecciones, aclarar el lugar y la hora de su reunión, pensar en problemas posibles en la agenda. Hoy en 15 es la Copa Mundial, entonces no podemos reunirnos en ese día, etc. Y usted tiene una preparación de todos los problemas posibles, pero hay que prepararse. Este es el punto clave, hermanos. Muchas personas pensando en la oralidad como la manera más fácil. Esa es la manera para los que no pueden. Pero, hermanos, para personas de alfabetismo alto como nosotros, presentando la información a una persona que no sea como nosotros es más difícil. Me cuesta pensar en todos los pasos para hacerlo, pero vale la pena hacerlo, hermanos. Yo voy a mostrarles cómo. Pero hay que estudiar la Biblia buscando verdades y aplicaciones. Es necesario que lo hagamos. A veces, hermanos, en vez de un sermón con 3 puntos, sería mejor presentar 3 historias. Pensando lógicamente, enfoque en los temas, la historia debe llevar todo el significado o toda la lección en la historia. Un tema puede requerir 3 historias para comunicar un solo punto. Dios odia el pecado. Yo puedo predicar un sermón de 3 puntos sobre ese tema, o yo podría contar la historia de Caín y Abel
Sodom y Gomorra. Historias así para comunicar. O como Cristo hizo en Lucas 15. En vez de predicar un sermón con 3 puntos, Él contó 3 historias. Una moneda perdida, una oveja perdida y un hijo perdido. Y las 3 historias tenían el mismo punto. La cosa perdida fue preciosa a la persona que se le había perdido. Y había mucho gozo cuando la encontró. Y Cristo dijo que así es cuando un pecador se arrepienta. Y cuando esa persona se fue a casa, ¿qué dijo Jesús hoy día? Él nos contó 3 historias. ¿De veras? Dime uno de estos. Bueno, él contó de una historia de una mujer que tenía 10 monedas. Y ellos dicen la historia y después, pero ¿cuál es el significado de esta historia? Cristo dice que así es. El gozo, la fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepienta. Pero ¿cuántos de sus oyentes pueden ir a casa? ¿Qué dijo el predicador hoy día? El predicador, él predicó un sermón con 3 puntos y una ilustración y 3 chistes. Fueron así. ¿Quién puede contar el sermón? Nadie. Los chistes sí. Pero ¿cuál fue el punto del sermón? No sé, pero ese fue un buen chiste. Ese es lo que recuerden.